de las consultas que se pueden hacer con aquellas voces que hacen un eco o que dan una respuesta, el dato más significativo fue este que voy a comentar y que me lleva a hacer una charla, una entrevista, un reportaje con Juan Fernández, que es concejal. No hablaremos del HCD, sino del Consejo Escolar. El informe que hizo Sonia Beltrán es de Sonia Beltrán, elaborada por el equipo de Sonia Beltrán, que ni siquiera fue tratado en comisión y mucho menos en una sesión ordinaria. Si quiere, le podría decir, es un informe del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos que preside Beltrán. Esa fue la pregunta. No, es de Sonia Beltrán y tiene fecha 30 de mayo. Yo escribí una nota en donde hablo que ni siquiera es una rendición de cuentas, pero símil a, o es una intencionalidad para rendir cuentas de lo que significó la administración de los recursos públicos del Consejo Escolar, que tiene que ver con un fondo compensador, con un fondo especial y también con los programas PED, que son los programas de emergencia educativa, que si yo recuerdo bien, cuando asume Kicillof, habla de las escuelas a la obra y toma los 3 puntos básicos que, si miro el año 2018 y 2019 por comité de crisis, por exigencia de la intervención, se habían cumplimentado varios de los puntos. Para mí, nunca las escuelas de Moreno tuvieron los 12 puntos. No es para discutirlo ahora con Juan Fernández, pero sí se llegó a la apertura del ciclo lectivo del año 2020 y las autoridades gremiales y de los movimientos sociales que habían participado del comité de crisis de la CAMPE dijeron: las escuelas están bien. Entonces había que analizar desde el año 2020 al 23 lo que se llama mantenimiento o construcción de nuevas escuelas. Cuando miro el informe de Beltrán, presidenta del Consejo Escolar, se me presenta más como un esbozo explícito de acompañamiento a la gestión de Mariel Fernández, como si el Consejo Escolar fuese un apéndice del Ejecutivo más que un organismo descentralizado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Juan Fernández, que a vos te importa la educación porque sos parte de la educación pública, es muy incompleto, para no decir que es escasamente transparente el informe de Beltrán, pero abre preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas hoy tienen problemas con el gas? Porque si yo miro más de 200 intervenciones o trabajos que no sé cuáles son, podríamos estar hablando que las escuelas primarias tienen servicio de comedor y no tienen que recibir la basura de listo consumo. Sin embargo, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. El informe que acabas de mencionar... Es una síntesis, ¿verdad? Sí. Es una postal de la opacidad de la información que tiene el gobierno de Mariel Fernández, porque yo quiero insistir, lo he dicho muchas veces, Sonia Beltrán responde a la conducción política de Mariel Fernández. Independientemente que es un informe sobre el Consejo Escolar, cualquier decisión de la intendente Mariel Fernández podría cambiar un montón de situaciones que tienen que ver con ese organismo. Y además, como bien dijiste vos, tienen una confusión que yo no sé si es organizada o no respecto de el origen, porque el Consejo Escolar, o bien vos lo dijiste, es un organismo descentralizado que depende de la provincia de Buenos Aires. Si te fijas, hay una dirección de consejos escolares, una dirección provincial de consejos escolares, claro, recibe fondos provinciales y están elegidos los consejeros, que son en todo el sistema escolar los únicos que tienen una raíz de origen democrático y popular, que es la de, digamos, de cumplir la función de controlar los servicios que el Estado les presta a las comunidades educativas. Dicho esto, y en ese marco de confusión que tienen, que siempre hasta incluso en las rendiciones de cuentas nos rinden lo que hace el Consejo Escolar. O en la apertura de sesiones ordinarias, cuando lee el... una confusión absoluta. Para mí no es confusión, ¿eh? Bueno, para mí no sé, por eso quizás sea organizada, vaya a saber. Pero dicho esto, te digo que surge de este precario informe que han hecho obras cuantificadamente, pero no te dicen cuáles son, cuánto las pagaron, en dónde las hicieron, y abre un montón de preguntas. Por ejemplo, vos decías recién el tema de los comedores. Obras de gas. Sí, ¿no? Primero obras de gas. Obras de gas, en eso se ha mejorado, porque evidentemente a agosto del año pasado había por lo menos 14 servicios educativos que estaban sin gas. En muchos casos han puesto aire acondicionado y han resuelto la conexión de gas solamente a la cocina. Pero es increíble que
esta situación que he denunciado muchas veces junto con nuestro bloque siga sucediendo en algo tan crítico como es brindar el servicio alimentario escolar, cuando el Consejo Escolar no realiza las tareas mínimas de mantenimiento, que además no son para nada onerosas, que permitan que los auxiliares puedan cocinar y puedan hacer comida elaborada, que lo hacen muy bien. Yo te pongo algunas situaciones. Por ejemplo, la escuela 22 de Moreno Norte no cocina porque la cocina no está en condiciones. Estamos hablando del artefacto, no de la conexión. No el artefacto, el espacio donde tienen que cocinar no está en condiciones para poder hacerlo. Podrían haber resuelto ya hace más de 2 años, porque esto yo lo vengo diciendo, este caso es un caso de más de 2 años. Casi emblemático, porque siempre lo traes. La primaria 21, por ejemplo, también Moreno Norte, la misma situación. Han hecho obras enfrente de la cocina, o sea, cruzás el patio, han dividido un aula para una dependencia de docentes, que me parece muy bien, pero la de enfrente, donde está la cocina, no han hecho absolutamente nada, por lo tanto, siguen entregando esa vianda que vos bien describiste. La escuela primaria 31, Santa Brígida, el mismo caso. Te puedo hablar de la 47, también Santa Brígida, a un par de cuadras de la 31. Bueno, ¿qué situación tiene? No pueden usar la cocina por una cuestión de pozos. ¿Por qué? Porque se filtra todo hacia la cocina y es insoportable estar ahí. Bueno, digo, hay un montón de situaciones que no se entienden cuando uno saca la cuenta, que es lo único jugoso de este informe, que dice que el Consejo Escolar recibió por fondo compensador 120 millones. 102 millones de pesos. ¿102 millones? 102 millones, y que el municipio, por fondo educativo, estoy hablando del año 22, yo hice un corte en diciembre, recibió 1.019 millones, con lo que hay más o menos en total 1.100 y pico, con lo que genera el número mágico que siempre venimos repitiendo de 3 millones de pesos por día. La pregunta es, ¿tienen los teléfonos entre la Secretaría de Educación del municipio y el Consejo Escolar? ¿Cómo puede haber semejante descoordinación operativa para que ante semejante cantidad de recursos tengas escuelas que no pueden dar un servicio como corresponde, un servicio alimentario como corresponde, cuando vos no tenés resueltos cosas mínimas que se pueden resolver con muy poca plata? Y así, y no quiero entrar en mucho detalle, porque por ejemplo tenés escuelas como la escuela primaria 19, donde porque una canilla gotea hace que el sistema del termotanque viva prendido, y eso termina siendo un peligro en potencia, y lo han reclamado 70 veces y nadie abola. Y te puedo nombrar casos de eso. Bueno, ayer una escuela no tuvo clases porque se desbordó el pozo. La escuela vandalizada en Moreno Sur de esta semana se volvió a vandalizar ayer. No se robaron los caños de gas, sino los caños eléctricos. Pero me parece que lo que vos estás planteando sobre el número general, fondo compensador más fondo educativo, da 3 millones de pesos. Claro que por día. Para que sea eso es que todo el fondo educativo se aplica a las escuelas, lo cual no es cierto, pero no porque no sea cierto en tu versión, sino porque el año pasado, venimos de la rendición de cuentas del Consejo Deliberante, no da que se haya utilizado, no sé si el 50% en escuelas. No sé, porque si miro PED, que es más de 1 millón de pesos, que lo explica Beltrán, que es lo que financia provincia, bueno, tenés, creo que son 16 o 12 obras que hizo Consejo Escolar y 3 la municipalidad con esos fondos que financia la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí te corrijo, son, digamos, las obras PET son aquellas que son de más de 1 millón de pesos. Más de 1 millón de pesos, sí. Y dice en este informe que ellos hicieron 42 durante el año 22 y... 42 es. Sí, claro. Y un par el municipio. Digamos, es un conjunto de recursos que, digamos, alguien tiene que priorizar. Está bien, pero está bien que hagas la aclaración porque no tengo el número acá. Sí. 42. Yo quiero saber qué tipo de obra. Bueno, no lo porque dice. En el año 2019, que yo lo comparto en el informe que escribí ayer, año 2019, comienzo de clases, yo tenía acceso, por el comité de crisis, por la exigencia de la transparencia, porque tienen que explicar ustedes cuáles eran las empresas y los montos. Podíamos saber qué empresa era, qué montos se utilizaban para las obras, qué tipo de detalles tenían las obras, una memoria descriptiva. Eso no está, así que yo no sé qué se hizo. Yo te agrego más. El consejero Lana presentó varios pedidos de informe que nunca contestaron. Costumbre del Movimiento Evita también, ¿no? En el Consejo Deliberante aprueban todos los pedidos de informe, no contestan ninguno. A eso te sumo
¿Dónde está el primer gesto de opacidad? El gesto de tratar de tapar... Oscuro, me está diciendo. Vamos claro, sí, de poner algo vidrioso para que no se vea con transparencia la utilización del recurso público. Cuando eliminaron el comité de crisis y el comité de seguimiento, este gobierno, que tanto habló de la intervención, lo primero que hizo fue anular el comité de seguimiento, y yo siempre defendí, estando en la posición de oficialismo, si vos querés, en la instancia de la intervención, defendí a ese comité porque nos servía tener todas las reuniones, una mirada sobre cada uno del establecimiento y el punteo que hay que hacer. ¿Sabe qué hacen ahora? Una UGD que dura 2 horas, es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, eso se cuestionaba, no UGD, sino que estaba, conceptualizado ese momento entre las autoridades jerárquicas y sindicales, y lo otro era control popular, que por supuesto fue muy limitado, pero si quieren algunos llamar el comité de crisis control popular, creo que vos me has escuchado en varias oportunidades decir que el comité de crisis es por escuela, precisamente para que no se burocratice. Aún así, admito que en aquel momento había disponibilidad de las autoridades, y no estoy haciendo defensa de la intervención, porque se sentían presionadas, y quienes estaban ahí, que eran representantes gremiales y de movimientos sociales, podían acceder a la información que hoy debería estar asentada en un libro de infraestructura de cada escuela. Que eso también salió del comité de crisis, también se discutió, y yo no sé si hoy un papá o una mamá puede ir a una escuela y pide un libro de infraestructura y se lo facilitan, porque eso es control, eso es participación, eso es transparencia, no sé, llámale lo que quieras. Yo coincido con eso, lo anularon, lo disolvieron, para decirlo así. Las instancias que tienen para hacer el punteo de todos estos problemas duran muy poco, 2 horas, una unidad de gestión distrital. Hay un silencio de los gremios. Los gremios fueron muy activos durante esa instancia del comité de seguimiento. Que lo tenían que hacer, lo tenían que hacer, y estaba muy bien. Y a mí me tocó en persona, incluso en cada una de las escuelas, con el control de los padres, con los gremios, con las empresas, hacer los 12 puntos que vos bien dijiste, que en marzo del 2020 la propia dirigencia gremial reconoció que las escuelas estaban seguras y habitables. Sí, no tenían los 12 puntos, lo dije, para mí no, pero bueno, no voy a discutir eso. No te lo asigno a vos, lo dijeron ellos. Entonces, ante esa situación, uno se pregunta por qué razones hacen todo lo posible para que quienes tenemos que controlar, los concejales, los propios concejales oficialistas, votaron en contra de que puedan entrar los concejales a las escuelas, cuando tienen que controlar el fondo educativo y el servicio alimentario. Entran por otras razones acompañando al intendente, o vaya a saber a qué van, porque no miran, ¿no? Entonces, es una maquinaria de impedir que las cuentas públicas, que los recursos públicos puedan ser controlados. Está clarísimo. Este informe muestra eso, muestra lo que no quieren mostrar. Es un informe para no mostrar, no para mostrar. Bueno, ahí como mensaje político partidario, Sonia Beltrán dice: nunca se hizo tanto en la historia del Consejo Escolar. Bueno, algunos que pasaron por el Consejo Escolar me decían ayer, luego de leer la nota, que es una declaración temeraria, por lo menos, pero audaz en el sentido de que se hacen muchas obras, y si yo miro, Juan, solamente el fondo compensador, que es el que ingresa siempre por goteo, es decir, la inversión de Kicillof es exigua. Después tengo que ver, insisto, el PED, cuántas obras de 1 millón de pesos, qué tipo de obras, para decir, bueno, le sumo a los 120, me dijiste, o 102 millones, 102. Le sumo 40, le sumo 50, y si después eso lo divido por 365 días del año, es poco. Es algo que me lo explicó, te digo, hace mucho tiempo atrás, cuando cubría la sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que cuando uno mira el presupuesto provincial, el área de educación, el rubro de educación, el 95% está afectado a salarios y demás prestaciones que necesitan las familias de los docentes y los trabajadores. Queda muy poco para obra pública, y con eso no podés hacer magia, ¿no? Esto también lo quiero puntualizar, porque cuando yo divido por 365 días el fondo compensador, la cifra es insignificante por día, es insignificante. Bueno, yo eso lo tomo con cierta relatividad. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que la función del Consejo Escolar es la del mantenimiento.
Lo dije apenas arranqué la nota contigo. O sea, no es de la construcción de aula, nada por el estilo. Y 300.000 pesos por día para intervenciones, que deben ser intervenciones de plomeros, para que la gente comprenda qué es lo que se hace. No sé, hay un desagüe tapado, se manda un plomero que está anotado en el registro de proveedores del consejo, va, toma un presupuesto, vuelve, se lo aprueba y se hace el trabajo. Es bastante express, porque aparte son cifras, no sé dónde está ahora el preciario, en qué tope, pero en su momento eran cifras menores a 300.000 pesos. Bueno. Bueno, entonces, parece que fuera poco, seguramente debería ser más, pero se pueden hacer un montón de cosas. Yo estuve ahí con 300.000 pesos de hoy por día. Un montón de cosas, de intervenciones. Menores. Menores, porque son para mantener. Lo que tiene que pasar es que el municipio no gaste 200 millones de pesos, o invierta, para que no se ofenda a nadie, en semejantes festivales populares, con los cuales no estoy en contra, pero hay que priorizar, la política es priorizar, la economía también es priorizar. No puede ser que se utilicen 200 millones de pesos en el ejercicio 2022 y vos todavía tengas escuelas en estas circunstancias. Es una locura, es una locura. Yo para mí, digamos, no es una cuestión ni legal ni nada, es una cuestión ética, es una cuestión de priorización política y de recursos. Bien, en este informe, que insisto, es de Sonia Beltrán como presidenta, no es ni del bloque del Frente de Todos, ni del cuerpo, que es un cuerpo colegiado, no hace mención, y es la última pregunta, a los 2 jardines con riesgo de derrumbe. Es decir, podría haber puesto, miren, esto se nos escapó, no lo vimos, y lo traigo en la pregunta final porque claro que con fondo compensador vos no podés hacer una nueva obra. Voy al caso de la 57. Totalmente. 7 años pasaron. No sé qué va a pasar con estos 2 jardines. No sé si alguien se pregunta qué sucede con esos pibes, con esos niños y niñas. ¿Qué pasa? Mirá, yo te voy a contestar algo sobre los 2 jardines. Por supuesto que no me vas a mí escuchar asignándole la responsabilidad que el edificio se haya roto ni al consejo escolar, ni a nadie. Hay un proceso lamentablemente de sequía, de movimiento de tierra. Se partieron esos edificios. No pasó ahora, pasó cerca de octubre. Es un proceso que se viene dando, que ya empieza con una grieta y después termina con el edificio partido. Ahora, la pregunta es la siguiente. Nosotros fuimos a los 2 jardines con Carlos Lana, al 922 y al 927 de San Jorge y al 927 del barrio 2000. En los 2 casos, inmediatamente gestionamos una reunión con la comunidad religiosa del lugar, la Iglesia Católica. En el caso del 922 estaba toda la predisposición del cura, Padre Leocilio. Exactamente, para poner en disposición la capilla. En el caso del 927 lo mismo, porque hay una capilla justamente en la misma cuadra, donde además funcionó la escuela 58 aquella vez que se había quemado. Bueno, en ninguno de los 2 casos se tomó en cuenta siquiera ese ofrecimiento. Hicieron una gestión en el 922 con el Club San Jorge, que por supuesto el club no tiene nada que ver y seguramente ofreció el lugar de buena voluntad. Todavía están dando vuelta, pasaron más de 4 meses. Esas contingencias deben hacerse rápido y el municipio y el consejo escolar deben arbitrar los medios necesarios para que esté el lugar seguro, nada más. Es mejor eso que el chico esté en la casa y sobre todo en un nivel inicial.